¿Y si la pobreza no fuera un fallo del sistema, sino su combustible más eficiente? ¿Y si cada intento de erradicarla estuviera diseñado, paradójicamente, para perpetuarla bajo nuevas formas? Existe una verdad incómoda, que atraviesa siglos de civilización humana, una verdad que pocas instituciones se atreven a pronunciar en voz alta: la arquitectura económica y social que sostiene al mundo moderno no funciona a pesar de la pobreza, funciona gracias a ella. No se trata de una conspiración orquestada en salones oscuros, sino de una lógica sistémica tan profunda, que se ha vuelto invisible, naturalizada hasta el punto de confundirse con el orden inevitable de las cosas. La pobreza no es el residuo de un capitalismo imperfecto, es la condición sine qua non de su existencia, es el pilar silencioso sobre el cual se construyen imperios, fortunas y jerarquías. Es la sombra que permite que la luz brille más intensamente para unos pocos, y quizás lo más perturbador de todo, es que esta necesidad estructural de la desigualdad se ha vestido con los ropajes de la compasión, la filantropía y el progreso. Desde el alba de las civilizaciones estratificadas, la humanidad ha organizado sus sociedades en capas. En el antiguo Egipto, los campesinos trabajaban tierras, que nunca poseerían, para alimentar una clase sacerdotal, que intercedía ante dioses, que nunca respondían. En Roma, la institución de la esclavitud no era vista como una aberración moral, sino como un pilar económico indispensable. Aristóteles mismo argumentaba que algunos hombres nacían para ser esclavos, que la naturaleza había diseñado seres humanos con capacidades disminuidas, cuyo propósito era servir a otros. Esta justificación filosófica de la desigualdad no era accidental, era necesaria, porque reconocer la arbitrariedad de la jerarquía habría amenazado todo el edificio social. La pobreza y la subordinación debían ser naturalizadas, convertidas en destino, en orden divino, en reflejo de alguna verdad cósmica inmutable. Esta operación psicológica, esta alquimia ideológica que transforma la injusticia en inevitabilidad, ha sido perfeccionada a lo largo de milenios, y continúa operando hoy con una sofisticación que nuestros ancestros no habrían imaginado posible. La revolución industrial marcó un punto de inflexión, no porque eliminara la necesidad sistémica de la pobreza, sino porque la refinó, la concentró, la hizo más eficiente. Las masas rurales fueron arrancadas de sus tierras ancestrales y arrojadas a ciudades, donde se hacinaban en condiciones que superaban en horror a casi cualquier época anterior. Hombres, mujeres y niños trabajaban 16 horas diarias en fábricas, donde el aire estaba saturado de partículas de carbón y algodón, donde los accidentes mutilaban cuerpos con regularidad mecánica, donde la expectativa de vida se medía en décadas cortas y dolorosas. Pero este sufrimiento no era un efecto colateral del progreso, era su mecanismo central. La acumulación primitiva de capital, como la describió Marx, requería la creación de una clase desposeída, que no tuviera otra opción que vender su fuerza de trabajo por salarios de subsistencia. La pobreza masiva no era el síntoma de un sistema fallido, sino la evidencia de un sistema funcionando exactamente como debía. Los magnates industriales de Manchester, Pittsburgh y Essen construyeron fortunas que aún reverberan en dinastías contemporáneas, y lo hicieron precisamente porque podían extraer valor de cuerpos humanos reducidos a su capacidad más básica, producir más de lo que consumían. Lo fascinante, desde una perspectiva psicológica, es cómo las sociedades han gestionado la disonancia cognitiva que esta realidad genera, porque la mayoría de los seres humanos no son monstruos, poseen empatía, pueden sentir el dolor ajeno, experimentan incomodidad ante la injusticia flagrante. Sin embargo, coexisten con sistemas que requieren sufrimiento masivo. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? A través de elaborados mecanismos de defensa colectivos. Primero, la invisibilización. Las cadenas de suministro globales permiten que el consumidor en Ámsterdam o Toronto disfrute de su café matutino, sin contemplar jamás al agricultor guatemalteco, que gana $3 al día, cuyas manos están permanentemente manchadas por los pesticidas que acortarán su vida. La distancia geográfica y la complejidad económica crean una opacidad moral conveniente. Segundo, la meritocracia como mito fundacional. Si los pobres son pobres porque carecen de talento, disciplina o ambición, entonces su condición no solo es justa, sino pedagógica. La pobreza se convierte en castigo por deficiencias personales, y la riqueza en recompensa por virtudes individuales. Esta narrativa es seductora, porque permite a quienes prosperan sentirse merecedores, y a quienes sufren cargar con la culpa de su propia condición. Tercero, la caridad como absolución. Las mismas estructuras que generan pobreza masiva fundan instituciones benéficas, que la alivian superficialmente.
permitiendo que los beneficiarios del sistema se sientan moralmente redimidos, sin alterar las condiciones que producen la necesidad de caridad en primer lugar. La economía moderna ha desarrollado conceptos que enmascaran esta realidad estructural con jerga técnica. Se habla del ejército industrial de reserva, un término que los economistas clásicos usaban con franqueza casi brutal. Una población de desempleados o subempleados es necesaria para mantener los salarios bajos y la disciplina laboral alta. Si todos tuvieran empleo garantizado, si nadie temiera la indigencia, el poder de negociación de los trabajadores aumentaría dramáticamente, los salarios subirían, los márgenes de ganancia se comprimirían, la acumulación de capital se desaceleraría. Por lo tanto, cierto nivel de desempleo no es un fallo del mercado, sino una característica de su funcionamiento óptimo. Las políticas económicas no apuntan realmente al pleno empleo, aunque retóricamente lo proclamen, apuntan a una tasa de desempleo natural, que mantenga la inflación salarial bajo control. Esta tasa natural, por supuesto, significa que millones de personas permanecerán estructuralmente excluidas de la participación económica plena, no por deficiencias personales, sino porque el sistema requiere su exclusión. Son sacrificios necesarios en el altar de la estabilidad macroeconómica. Pero la necesidad de la pobreza trasciende lo meramente económico y se adentra en dimensiones políticas y psicológicas aún más profundas. Las sociedades humanas, especialmente las democracias liberales modernas, enfrentan un problema existencial: ¿cómo mantener la cohesión social cuando las desigualdades son abismales? La respuesta ha sido la construcción de identidades políticas que fragmentan a los desposeídos. Si los trabajadores blancos pueden sentirse superiores a los trabajadores negros, si los nativos pueden culpar a los inmigrantes por la escasez de empleos, si los empleados pueden despreciar a los desempleados como parásitos, entonces la energía del resentimiento se dirige horizontalmente en lugar de verticalmente. La pobreza de algunos se convierte en la prueba de la dignidad relativa de otros. Este mecanismo es tan antiguo como Roma, donde el pan y circo mantenían tranquilas a las masas urbanas, mientras los patricios consolidaban su dominio, pero también es contemporáneo, visible en cada campaña política que promete restaurar empleos, manufactureros culpando a la globalización, mientras ignora la automatización, o que promete seguridad criminalizando la pobreza urbana, mientras perpetúa las condiciones que la generan. Desde una perspectiva filosófica, la persistencia de la pobreza plantea preguntas sobre la naturaleza misma del valor y la dignidad humana. Las sociedades capitalistas afirman que el valor de una persona está determinado por su productividad, su capacidad de generar excedente económico. Esta ecuación tiene implicaciones devastadoras. Significa que los ancianos, los enfermos crónicos, los discapacitados, los niños, todos aquellos cuya capacidad productiva es limitada o nula, carecen de valor intrínseco, existen en la medida que otros los toleran, los sostienen, los soportan, y aunque ninguna sociedad moderna articularía esta conclusión abiertamente, las políticas públicas la revelan con claridad brutal. Los sistemas de bienestar son perpetuamente atacados como insostenibles. Los programas de asistencia están diseñados con requisitos humillantes, que presuponen la vagancia. Las pensiones son recortadas mientras se argumenta que las generaciones mayores deben ajustarse el cinturón. La pobreza, bajo esta lógica, no es solo la ausencia de recursos materiales, es la manifestación de una carencia ontológica, un déficit de humanidad plena. Y sin embargo, hay una contradicción aún más profunda que carcome el corazón del sistema. La economía capitalista requiere consumidores tanto como trabajadores, necesita que las masas compren los productos que fabrican, que demanden los servicios que proveen. Henry Ford comprendió esto cuando duplicó los salarios de sus empleados, no por generosidad, sino porque reconoció que si pagaba lo suficiente, sus trabajadores podrían comprar los automóviles que construían. Esta lógica, conocida como Fordismo, sugería que cierto nivel de redistribución era funcionalmente necesario para la expansión económica continua, pero esta solución contenía las semillas de su propia crisis. Si los salarios suben demasiado, las ganancias caen. Si los trabajadores adquieren demasiado poder, pueden exigir no solo mejores salarios, sino también control sobre las condiciones de trabajo, participación en la toma de decisiones, una erosión de la jerarquía, que estructura la producción capitalista. Por lo tanto, el sistema oscila perpetuamente entre dos polos insostenibles: pagar tan poco que la demanda agregada colapsa, o pagar lo suficiente que la tasa de ganancia se vuelve inaceptable. La solución histórica ha sido la deuda, permitir que las masas consuman a través del crédito,
hipotecando su futuro para sostener el presente del sistema. Esto crea la ilusión de prosperidad, mientras mantiene la estructura de poder intacta, pero también genera burbujas financieras, crisis sistémicas, momentos de colapso donde la verdad se vuelve momentáneamente visible, antes de ser enterrada nuevamente bajo nuevas formas de mistificación. La globalización ha añadido otra capa a esta dinámica. Cuando los trabajadores del norte global comenzaron a organizarse, a exigir salarios dignos, seguridad laboral, regulaciones ambientales, el capital simplemente se movió, las fábricas se desmantelaron en Detroit y se reensamblaron en Shenzhen, los empleos se exportaron a lugares donde la pobreza era tan aguda que cualquier salario, no importa cuán miserable, representaba una mejora. Esta movilidad del capital ha creado un mercado laboral global, donde los trabajadores de diferentes naciones compiten en una carrera hacia el abismo, donde las regulaciones se convierten en barreras a la competitividad y los derechos laborales en rigideces del mercado. La pobreza en Bangladesh sostiene el consumo en Boston, la desesperación en Honduras alimenta las cadenas de suministro de Houston, y cuando los migrantes de esos lugares empobrecidos intentan moverse en busca de mejores oportunidades, se encuentran con muros, literal y metafóricamente, porque mientras el capital debe ser libre de fluir a través de las fronteras, el trabajo debe permanecer contenido, atrapado en geografías de desesperación. Psicológicamente, vivir en una sociedad que requiere el sufrimiento de otros produce efectos complejos. Algunos desarrollan lo que se podría llamar una empatía selectiva, capaz de sentir profundamente por las víctimas de ciertos tipos de injusticia, mientras permanece extrañamente indiferente ante otras. Pueden indignarse por el maltrato animal, mientras usan ropa producida en talleres clandestinos, donde niños cosen durante 12 horas diarias. Pueden llorar por refugiados de guerras lejanas, mientras votan por políticas que desmantelan redes de seguridad social domésticas. Esta fragmentación moral no es hipocresía simple, es un mecanismo de supervivencia psicológica. Reconocer plenamente la magnitud de la complicidad personal en sistemas de explotación masiva sería paralizante. Por lo tanto, la conciencia se compartimenta, se selecciona, se enfoca en causas que no amenazan fundamentalmente el estilo de vida propio. Otros desarrollan lo que se podría describir como una solidaridad performativa, una identificación con los marginados, que se expresa principalmente a través del consumo ético, la señalización de virtud en redes sociales, la participación en protestas, que se sienten más como eventos culturales que como amenazas reales al poder. Esta forma de activismo cumple una función catártica pero raramente produce transformación estructural. La tecnología digital ha introducido nuevas dimensiones a la economía de la pobreza. Las plataformas de economía gig, como Uber, Deliveroo y TaskRabbit, han creado lo que se ha llamado el precariado, una clase de trabajadores que formalmente son contratistas independientes, pero funcionalmente son empleados sin ninguna de las protecciones que históricamente acompañaban al empleo. Trabajan cuando hay demanda, ganan por tarea completada, carecen de seguro médico, vacaciones pagadas, pensiones, o cualquier forma de seguridad económica. Esta atomización del trabajo es presentada como liberación, como flexibilidad, como empoderamiento individual, pero es en esencia una regresión hacia formas de organización laboral preindustriales, donde el trabajador asume todos los riesgos y la plataforma captura el valor. Y porque estos trabajadores no son técnicamente empleados, no pueden sindicalizarse fácilmente, no tienen acceso a mecanismos tradicionales de negociación colectiva, son un ejército de individuos compitiendo entre sí por migajas digitales, mantenidos en perpetua inseguridad, perfectamente diseñados para no poder organizarse políticamente. Existe también una dimensión ecológica de esta necesidad de pobreza, que raramente se articula. El nivel de consumo material disfrutado por las clases medias y altas del norte global es absolutamente insostenible si se generaliza al resto de la humanidad. Si cada persona en la Tierra consumiera recursos al ritmo de un estadounidense promedio, necesitaríamos múltiples planetas. Por lo tanto, la sostenibilidad ambiental del estilo de vida de los privilegiados depende directamente de la privación material de las mayorías. La pobreza de miles de millones no es solo conveniente económicamente, es ecológicamente necesaria dadas las actuales estructuras de producción y consumo. Esta realidad genera una hipocresía ambiental, donde se exhorta a los pobres a limitar sus emisiones de carbono, mientras las élites globales vuelan en jets privados y mantienen múltiples residencias. La crisis climática
se presenta como un problema de responsabilidad individual, exigiendo que todos hagan sacrificios, cuando en realidad el patrón de consumo de los más ricos genera emisiones órdenes de magnitud superiores a las de los más pobres, pero reconocer esto requeriría admitir que la solución climática no es tecnológica sino distributiva, que requiere no solo energías renovables, sino una redistribución masiva de recursos y una contracción del consumo de las élites. Y esa conversación es prácticamente impensable dentro de los marcos políticos dominantes. La historia de los programas de alivio a la pobreza en el siglo XX revela un patrón consistente. Cuando la desigualdad alcanza niveles que amenazan la estabilidad social, cuando las revoluciones se vuelven posibles, cuando las masas empiezan a organizarse, entonces, y solo entonces el sistema implementa reformas. El New Deal, en Estados Unidos, no surgió de la benevolencia de Franklin Roosevelt, sino del miedo genuino a una revolución socialista durante la Gran Depresión. Los estados de bienestar europeos, de posguerra, no fueron regalos generosos de élites ilustradas, sino concesiones arrancadas por movimientos obreros, poderosos y el espectro del comunismo soviético. En cada caso, las reformas fueron suficientes para desactivar la amenaza radical, pero insuficientes para alterar fundamentalmente la estructura de poder, y en cada caso, una vez que la amenaza disminuyó, las reformas fueron lentamente desmanteladas. La era neoliberal desde los 80 ha consistido precisamente en la erosión sistemática de esas conquistas sociales, reimponiendo la inseguridad como disciplina, restaurando el miedo como mecanismo de control social. Los pensadores críticos han señalado que la pobreza sirve funciones ideológicas cruciales. Refuerza la ética del trabajo, al presentar la alternativa como indigencia. Si no trabajas, si no te sometes a la disciplina del empleo, si no aceptas las condiciones que te ofrecen, entonces enfrentarás la miseria. La amenaza de la pobreza hace que trabajos degradantes, peligrosos o alienantes, sean aceptables porque la alternativa es peor. También legitima la riqueza. Si la pobreza es el resultado de deficiencias personales, entonces la riqueza debe ser el resultado de méritos personales. El millonario puede dormir tranquilo, sabiendo que su fortuna refleja su superioridad, que los pobres merecen su condición. Esta inversión moral, donde las víctimas son culpables y los beneficiarios son virtuosos, es quizás el logro ideológico más impresionante del capitalismo moderno. Ha logrado que millones de personas voten contra sus propios intereses materiales, porque han internalizado la narrativa de que son empresarios temporalmente avergonzados, que algún día ellos también serán ricos, que las políticas redistributivas son robos a su futuro yo próspero. Hay también una estética de la pobreza, que permea la cultura contemporánea. Los pobres son representados en los medios de formas, que oscilan entre la pornografía de la miseria y la romantización condescendiente. Por un lado, documentales y reportajes, que exhiben el sufrimiento extremo, para generar lástima, y quizás donaciones. Por otro, narrativas sobre personas pobres, pero dignas, trabajadoras, cuya virtud moral compensa su carencia material. Ambas representaciones evaden la pregunta estructural, ambas individualizan lo que es fundamentalmente sistémico, convencen al espectador de que la pobreza es una serie de tragedias personales, en lugar de una condición producida deliberadamente, y al hacerlo, canalizan la indignación hacia la caridad, en lugar de hacia la transformación política. Es más fácil, más cómodo, donar $20 a una organización benéfica, que confrontar la realidad de que el estilo de vida propio está subsidiado por la explotación de otros. La pandemia de COVID-19 reveló brevemente las contradicciones del sistema. Con una claridad brutal, resultó que los trabajadores esenciales, aquellos cuya labor era absolutamente indispensable para mantener funcionando a la sociedad, eran precisamente los más mal pagados, los más precarios, los más desprotegidos. Trabajadores de supermercados, conductores de reparto, personal de limpieza, enfermeros, todos ellos expuestos al virus diariamente, mientras los profesionales bien remunerados trabajaban desde la seguridad de sus hogares. Esta jerarquía invertida entre valor social y compensación económica debería haber generado una crisis de legitimidad, debería haber provocado preguntas fundamentales sobre por qué las personas que literalmente mantienen viva a la sociedad viven en la inseguridad económica. Pero en lugar de desencadenar una reevaluación, el sistema absorbió el momento. Hubo aplausos simbólicos desde balcones, algunas bonificaciones temporales, y luego una rápida normalización. Los trabajadores esenciales volvieron a su condición de invisibilidad. Sus salarios permanecieron estancados,
Sus condiciones laborales mejoraron marginalmente si acaso, porque reconocer realmente su valor habría requerido una redistribución de recursos que el sistema no está dispuesto a realizar. Filosóficamente, la persistencia de la pobreza en medio de la abundancia tecnológica plantea preguntas sobre el significado mismo del progreso. La humanidad ha desarrollado capacidades productivas que habrían parecido milagrosas a generaciones anteriores: la automatización, la inteligencia artificial, la biotecnología. Todas prometen liberar a la humanidad del trabajo penoso, crear una sociedad de abundancia, donde las necesidades básicas de todos estén garantizadas, y sin embargo, estas tecnologías se despliegan no para emancipar sino para concentrar aún más el poder y la riqueza. La automatización elimina empleos, pero no reduce las horas de trabajo para los que permanecen empleados, simplemente aumenta la productividad esperada de cada trabajador, mientras se embolsa las ganancias de eficiencia hacia arriba. La promesa de un futuro post-escasez se desvanece continuamente, porque la escasez artificial es necesaria para mantener el valor, para sostener la jerarquía, para asegurar que algunos tengan y otros carezcan. La pobreza, entonces, no es un problema técnico esperando una solución tecnológica, es una relación social, una distribución de poder, una elección política disfrazada de inevitabilidad económica. Los economistas mainstream han desarrollado modelos sofisticados para explicar la desigualdad sin cuestionar su necesidad. Hablan de diferencias en capital humano, de retornos a la educación, de eficiencia en la asignación de recursos. Estos modelos no son incorrectos en sus propios términos, pero omiten precisamente las preguntas más importantes. ¿Por qué el acceso a la educación está distribuido desigualmente? ¿Por qué los retornos al capital superan sistemáticamente los retornos al trabajo? ¿Quién decide qué es eficiente y para quién? Al tomar como dadas las condiciones iniciales, al tratar la distribución existente de la propiedad como el punto de partida neutral del análisis, estos modelos naturalizan precisamente lo que debería ser objeto de escrutinio crítico. Asumen que las personas poseen diferentes dotaciones de habilidad y por tanto merecen diferentes recompensas, ignorando que las habilidades mismas son cultivadas o atrofiadas por las condiciones materiales de la infancia. Un niño que crece con nutrición adecuada, sin estrés tóxico, con acceso a libros y educación de calidad, desarrollará capacidades cognitivas que un niño en pobreza extrema probablemente no podrá, pero en lugar de reconocer esto como el resultado de estructuras sociales que deberían ser transformadas, se trata como variación natural que justifica resultados desiguales. Hay un elemento de sadismo implícito en cómo las sociedades contemporáneas gestionan la pobreza. Los sistemas de asistencia social están diseñados no para dignificar, sino para humillar. Requieren que los solicitantes demuestren su indigencia, que prueben su merecimiento, que se sometan a escrutinios invasivos de sus vidas privadas. Deben documentar cada aspecto de su existencia, justificar cada gasto, demostrar que están buscando empleo activamente, aunque no haya empleos disponibles. Este régimen de verificación y vigilancia comunica un mensaje claro: eres sospechoso, probablemente un estafador, definitivamente inferior. La crueldad no es un defecto de estos sistemas, sino su característica central, porque si recibir asistencia fuera simple, digno, libre de estigma, entonces más personas podrían optar por no trabajar en condiciones degradantes. La humillación asociada con la asistencia social cumple la función de hacer que cualquier empleo, no importa cuán explotador, parezca preferible. Es disciplina social disfrazada de administración burocrática. La filantropía moderna merece un escrutinio particular. Los multimillonarios contemporáneos han descubierto que pueden acumular fortunas mediante prácticas que empobrecen a millones, luego donar una fracción de esa riqueza y ser celebrados como salvadores de la humanidad. Jeff Bezos puede pagar salarios que mantienen a trabajadores de Amazon dependientes de cupones de alimentos mientras el gobierno subsidia efectivamente su modelo de negocio, y luego donar 10.000 millones a causas climáticas y ser aplaudido por su generosidad. Bill Gates puede construir una fortuna mediante prácticas monopólicas que ahogaron la competencia y la innovación, luego crear una fundación que influya en políticas de salud y educación globales, sin rendir cuentas democráticas, y ser venerado como filántropo. Esta forma de capitalismo filantrópico permite a las élites mantener su poder mientras gestionan la miseria que su acumulación genera. No desafía las estructuras que producen pobreza, las administra, las suaviza lo suficiente para que permanezcan tolerables, pero nunca tanto como para eliminar la dependencia que sostiene su poder, y al hacerlo, convierte la desigualdad en virtud, transforma la explotación en altruismo,
hace que la continuación del sistema parezca no solo inevitable, sino moralmente admirable. Existe también una dimensión generacional de esta dinámica, que está intensificándose. En muchas economías desarrolladas, las generaciones más jóvenes enfrentan perspectivas materiales significativamente peores que sus padres, un fenómeno históricamente inusual. Los costos de vivienda, educación y salud han aumentado dramáticamente, mientras los salarios reales se han estancado. La promesa de movilidad social ascendente, el mito fundacional del capitalismo liberal, se está desmoronando. Millones de jóvenes altamente educados trabajan en empleos precarios, acumulan deudas masivas y enfrentan la perspectiva de nunca poseer una vivienda, nunca alcanzar la seguridad económica que sus abuelos lograron con educación secundaria. Y sin embargo, en lugar de generar una revuelta generacional contra el sistema, esta precariedad a menudo se dirige hacia luchas intergeneracionales. Los jóvenes culpan a los boomers por acaparar recursos, los mayores acusan a los jóvenes de ser flojos y malcriados. Esta animosidad horizontal evita que ambas generaciones reconozcan que el problema no es demográfico, sino estructural, que el sistema está diseñado para concentrar riqueza arriba independientemente de la edad. La pobreza también cumple funciones geopolíticas cruciales. El orden global contemporáneo depende de mantener a ciertas regiones en condiciones de extracción continua. África, rica en minerales necesarios para la tecnología moderna, permanece empobrecida mientras esos recursos fluyen hacia el norte global, a precios que no reflejan su verdadero valor. América Latina, capaz de producir alimentos suficientes para alimentar a su población varias veces, exporta mientras sus propios ciudadanos padecen hambre, porque los mercados globales recompensan la exportación sobre la soberanía alimentaria. Estas dinámicas no son accidentales, son mantenidas por instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial, que condicionan préstamos a la implementación de políticas de austeridad y liberalización, que benefician al capital extranjero a expensas de las poblaciones locales. La deuda externa se convierte en un mecanismo de control, asegurando que los países pobres permanezcan pobres, que sus recursos continúen fluyendo hacia afuera, que sus mercados permanezcan abiertos a la penetración de corporaciones multinacionales. Y cuando los gobiernos intentan resistir este orden, cuando nacionalizan recursos o implementan políticas redistributivas, enfrentan sanciones económicas, desestabilización política, o en casos extremos, intervención militar directa. Psicológicamente, vivir en una sociedad que naturaliza la pobreza produce una especie de embotamiento moral. Las personas se acostumbran a ver indigentes en las calles, a caminar junto a cuerpos durmiendo en aceras, a ignorar peticiones de ayuda. Esta normalización de lo intolerable es quizás uno de los costos más profundos del sistema actual. No solo produce sufrimiento material para los pobres, sino deshumanización moral para los no pobres. Erosiona la capacidad de empatía, entrena a las personas a ver a otros seres humanos como problemas, como molestias, como elementos del paisaje urbano a ser ignorados. Y esta erosión tiene consecuencias que trascienden la cuestión de la pobreza. Una sociedad que puede normalizar el sufrimiento extremo de algunos de sus miembros, puede normalizar otras formas de crueldad, otras exclusiones, otras violencias. La indiferencia cultivada ante el dolor del otro se convierte en un hábito generalizado, una estructura de sentimiento que permea todas las relaciones sociales. La cuestión de la pobreza también intersecta con dimensiones de raza, género y otras formas de identidad de maneras complejas. En prácticamente todas las sociedades, la pobreza no se distribuye aleatoriamente, sino que está concentrada en grupos específicos. En Estados Unidos, las tasas de pobreza son desproporcionadamente altas entre afroamericanos e hispanos, reflejando siglos de exclusión, discriminación y violencia. Las mujeres, especialmente madres solteras, enfrentan tasas de pobreza significativamente mayores, debido a la brecha salarial de género, la falta de cuidado infantil accesible, y la expectativa de que asuman responsabilidades de cuidado no remuneradas. Las personas transgénero enfrentan discriminación en el empleo que las empuja hacia la marginalidad económica. Estos patrones no son coincidencias, son el resultado de sistemas entrelazados de opresión, donde el capitalismo se alimenta del racismo, el sexismo, la transfobia y otras formas de subordinación. La pobreza, entonces, no es solo una cuestión de clase, sino también de identidad, una forma de violencia que se ejerce diferenciadamente según quién eres además de qué posees. Y aún así, incluso reconociendo todas estas dimensiones, queda una pregunta persistente y profundamente inquietante.
¿Es posible imaginar una alternativa? ¿O la necesidad de jerarquía, de estratificación, de desigualdad está tan profundamente entretejida en la naturaleza humana y la organización social, que cualquier intento de superarla está condenado al fracaso? Los experimentos socialistas del siglo XX enfrentaron esta pregunta, y sus respuestas fueron en gran medida desalentadoras. La Unión Soviética eliminó la propiedad privada de los medios de producción, pero creó nuevas formas de jerarquía basadas en el control del partido y el Estado. China elevó a cientos de millones de la pobreza, pero lo hizo integrándose al capitalismo global y creando nuevas clases de multimillonarios. Cuba logró garantizar educación y salud universal, pero a costa de libertades políticas y en medio de escasez material crónica. Sugieren estos casos que la desigualdad sustancial es inevitable, que solo podemos aspirar a gestionarla de formas más o menos humanas, o simplemente demuestran que las alternativas ensayadas fueron inadecuadas, que necesitamos imaginar formas de organización social radicalmente diferentes, que aún no hemos intentado. Quizás la pregunta misma está mal planteada. Quizás no se trata de elegir entre capitalismo y alguna alternativa total, sino de reconocer que dentro del capitalismo mismo existen múltiples variantes con resultados dramáticamente diferentes. Los países nórdicos, con sus estados de bienestar robustos, distribución de ingresos más equitativa y niveles de felicidad consistentemente altos, demuestran que es posible tener mercados dinámicos sin miseria masiva. Sin embargo, incluso estos modelos dependen en parte de la explotación de recursos y trabajo en otras partes del mundo. Su relativa igualdad interna coexiste con su participación en un sistema global de extracción, y aún así, no pueden ser simplemente descartados. Demuestran que las sociedades pueden elegir distribuir recursos de formas más equitativas, que pueden priorizar el bienestar sobre la acumulación sin colapsar económicamente. La pregunta entonces es por qué otros países, particularmente Estados Unidos, rechazan consistentemente estas opciones, y la respuesta parece ser ideológica, tanto como económica. Existe un compromiso casi religioso con la idea de que la desigualdad extrema es no solo tolerable, sino virtuosa, que cualquier redistribución es un deslizamiento hacia el totalitarismo, que los impuestos son robo. Esta ideología sirve a intereses de clase muy específicos, pero ha logrado un consenso hegemónico que trasciende las líneas de clase. La inteligencia artificial y la automatización plantean preguntas urgentes sobre el futuro de la pobreza. Si las máquinas pueden realizar la mayoría de los trabajos que actualmente realizan humanos, ¿qué sucede con una economía y una sociedad construida sobre la premisa de que las personas deben trabajar para sobrevivir? Hay dos trayectorias posibles. Una es una distopía de desempleo masivo, donde una pequeña élite posee las máquinas y captura toda la productividad, mientras el resto de la humanidad se hunde en la indigencia. La otra es una utopía post-trabajo, donde la automatización libera a todos de la necesidad de trabajar, y los recursos son distribuidos de forma que garanticen una vida digna para todos. La diferencia entre estas dos trayectorias no es tecnológica sino política. Depende de quién posee las máquinas, quién controla la distribución de lo que producen, quién tiene poder de decisión sobre cómo se despliega la tecnología. Actualmente, la trayectoria parece dirigirse hacia la distopía. Los beneficios de la automatización se acumulan hacia los accionistas, mientras los trabajadores desplazados son abandonados a su suerte. Pero esto no es inevitable, es el resultado de elecciones políticas que podrían ser diferentes. Algunos han propuesto soluciones como el ingreso básico universal, la idea de que todos deberían recibir un pago regular del Estado suficiente para cubrir necesidades básicas sin condiciones. Esto es presentado a veces como una forma de gestionar la transición a una economía automatizada. Otras veces, como un reconocimiento de que el trabajo remunerado no debería ser el único camino hacia la dignidad y la supervivencia. Pero el ingreso básico es profundamente ambiguo. Podría ser implementado de formas emancipatorias que liberen a las personas de la coerción del mercado laboral, permitiéndoles dedicar tiempo a cuidado, creatividad, activismo político, o podría ser implementado de formas que simplemente subsidien salarios bajos, permitiendo a los empleadores pagar menos, porque el Estado cubre la diferencia. Todo depende del contexto, de las luchas políticas que lo rodean, de si es acompañado por otras transformaciones estructurales, o presentado como un reemplazo de todos los demás programas sociales. La tecnología de una política no determina su efecto. El mismo mecanismo puede servir a propósitos radicalmente diferentes dependiendo de quién controla su diseño e implementación. Hay una sensación creciente
especialmente entre las generaciones más jóvenes, de que el sistema es insostenible, las crisis climáticas, las pandemias, las desigualdades extremas, todo parece estar convergiendo hacia algún punto de ruptura, y sin embargo, los mecanismos para transformar el sistema parecen bloqueados. La democracia electoral en muchos países está capturada por intereses de dinero, donde los candidatos viables son aquellos que pueden atraer financiamiento masivo de élites y corporaciones. Los movimientos sociales logran victorias tácticas, pero raramente alteran estructuras fundamentales. Las revoluciones del siglo XX produjeron tanto emancipación como opresión, dejando un legado ambiguo que complica los llamados a transformación radical. Entonces, ¿qué queda? Reforma incremental que puede ser revertida tan fácilmente como fue ganada, colapso seguido de quién sabe qué, alguna forma de transformación que aún no podemos imaginar, porque estamos demasiado atrapados en las categorías del presente. La pobreza, finalmente, no es solo una condición económica, sino una violación de la dignidad humana fundamental. Es la negación del derecho de cada persona a una vida decente, a desarrollar sus capacidades, a participar plenamente en su comunidad. Es una forma de violencia estructural, que mata tan efectivamente como cualquier arma, pero que es naturalizada como el funcionamiento normal de las cosas. Y quizás lo más trágico, es que esta violencia es innecesaria. No vivimos en un mundo de escasez genuina. Producimos suficiente comida para alimentar a todos, suficientes viviendas para albergar a todos, suficiente riqueza para garantizar una vida digna a todos. La pobreza persiste, no porque no tengamos recursos, sino porque hemos elegido distribuirlos de formas que sirven al poder en lugar del bienestar. Y aunque esta elección está profundamente arraigada en estructuras que parecen inmovables, sigue siendo una elección. Lo que se ha construido puede ser deconstruido, lo que se ha elegido puede ser elegido de nuevo de forma diferente. Pero esto requiere confrontar verdades incómodas, renunciar a privilegios, imaginar futuros radicalmente diferentes, y sostener luchas que pueden durar generaciones. Requiere reconocer que aquellos que se benefician del sistema actual no lo transformarán voluntariamente, que el cambio real solo vendrá de movimientos de personas que colectivamente deciden que otro mundo es posible y están dispuestas a luchar por él. La pregunta con la que comenzamos resuena ahora con nueva urgencia. ¿Es la pobreza necesaria para que el sistema funcione? La respuesta es sí, pero solo para este sistema. Solo para esta particular configuración de poder y recursos. Podría haber otros sistemas, donde la pobreza no solo sea innecesaria, sino impensable, donde la premisa básica sea la dignidad universal en lugar de la jerarquía inevitable, pero llegar allí requeriría transformaciones tan profundas que desafían la imaginación política contemporánea. Requeriría reconocer que la economía no es una ciencia natural, que descubre leyes inmutables, sino una práctica social que puede ser organizada de innumerables formas diferentes. Requeriría abandonar la ficción de que algunos merecen tener, mientras otros merecen carecer, y abrazar en cambio el principio de que el accidente del nacimiento no debería determinar el destino. Requeriría, en última instancia, elegir el tipo de mundo en el que queremos vivir y tener el coraje de construirlo, sabiendo que aquellos que prosperan bajo el orden actual resistirán con todos los recursos a su disposición. La pobreza es necesaria solo hasta que decidimos colectivamente que no lo es, solo hasta que nos negamos a seguir aceptando lo inaceptable, y esa decisión, ese rechazo, permanece como la más aterradora y la más liberadora de todas las posibilidades políticas. La verdad más brutal que nadie se atreve a pronunciar es esta: los pobres no son víctimas pasivas de un sistema defectuoso, son el combustible activo de un motor perfectamente diseñado. Y lo más perverso es que aquellos que se presentan como salvadores de los desposeídos, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones caritativas, los políticos progresistas que hacen campaña prometiendo erradicar la pobreza, dependen económica y psicológicamente de su perpetuación. La industria de la pobreza es precisamente eso, una industria que emplea a millones de personas de clase media alta en trabajos bien remunerados dedicados a gestionar, estudiar, documentar y mitigar superficialmente una condición que jamás pretenden eliminar. Porque si la pobreza desapareciera mañana, ¿qué sería de los trabajadores sociales, los consultores de desarrollo internacional, los investigadores académicos especializados en desigualdad, los administradores de programas de asistencia? Sus carreras, sus identidades profesionales, sus medios de vida están construidos sobre la existencia continua del sufrimiento ajeno. Esta es la economía política de la compasión, donde el dolor de unos se convierte en la vocación lucrativa de otros. Consideremos la arquitectura perversa de la ayuda internacional.
Billones de dólares han fluido desde el norte global hacia el sur global durante décadas bajo la etiqueta de asistencia al desarrollo, y sin embargo, la brecha de riqueza entre estos bloques no solo persiste, sino que se ha ampliado. ¿Cómo es esto posible? Porque la ayuda nunca fue diseñada para desarrollar, fue diseñada para crear dependencia, para abrir mercados, para asegurar que los países receptores permanezcan estructuralmente subordinados a los donantes. Los préstamos vienen con condicionamientos que fuerzan la privatización de servicios públicos, la apertura a inversión extranjera, la orientación de economías hacia la exportación de materias primas, en lugar de la industrialización doméstica. Los expertos extranjeros llegan con salarios que superan 100 veces los salarios locales, viven en complejos aislados, implementan programas diseñados en Washington o Bruselas sin comprensión real de contextos locales, declaran éxito basándose en métricas arbitrarias, y luego se van dejando estructuras que colapsan en cuanto termina el financiamiento. Mientras tanto, los gobiernos locales se vuelven adictos a los flujos de ayuda, construyen burocracias para capturarlos, aprenden el lenguaje que los donantes quieren escuchar, producen informes que presentan fracasos como éxitos para asegurar la continuación del financiamiento. Es un sistema circular de simulación, donde todos los involucrados tienen incentivos para mantener el status quo, mientras proclaman su compromiso con el cambio. Pero la perversión va más profundo aún. Los pobres mismos han sido convertidos en un producto, un recurso a ser explotado, no solo por su trabajo, sino por su imagen. La pornografía de la pobreza, ese género de representación que exhibe el sufrimiento extremo para generar donaciones, ha creado un mercado donde el dolor tiene valor monetario. Las organizaciones benéficas compiten por quién puede presentar la imagen más desgarradora del niño hambriento, el refugiado desesperado, la madre moribunda. Estas imágenes son cuidadosamente seleccionadas y enmarcadas para maximizar el impacto emocional, para generar ese momento de culpa o lástima que se traduce en una donación. Los sujetos de estas imágenes nunca son consultados sobre su uso, nunca reciben compensación, nunca tienen voz sobre cómo son representados, son reducidos a cuerpos sufrientes, cuya función es hacer sentir bien a los donantes sobre su generosidad. Y la crueldad suprema es que mientras más abyecta sea su representación, mientras más se les despoje de agencia, dignidad y complejidad, más efectiva es la campaña. La deshumanización se convierte en estrategia de marketing, el despojo de identidad se vuelve técnica de recaudación de fondos. Examinemos también la hipocresía nauseabunda de las élites globales, que se reúnen anualmente en Davos para discutir la desigualdad mientras llegan en jets privados, se alojan en chalets de lujo, y están protegidos por cordones de seguridad, que los aíslan de cualquier contacto con personas reales. Estos encuentros producen declaraciones grandilocuentes sobre la necesidad de inclusión económica, sobre los peligros de la desigualdad extrema para la estabilidad social, sobre la importancia de salarios dignos. Y luego estos mismos individuos regresan a sus corporaciones y continúan implementando políticas de austeridad salarial, deslocalizando producción hacia lugares con las regulaciones laborales más débiles, utilizando paraísos fiscales para evadir impuestos que podrían financiar servicios públicos. No es ignorancia, no es falta de conciencia, es cinismo puro. El reconocimiento de que pueden proclamar valores que contradicen completamente en la práctica, porque el sistema de rendición de cuentas es inexistente. Pueden ser simultáneamente defensores públicos de la equidad y beneficiarios privados de la extracción, porque estas dos facetas nunca se confrontan directamente. El discurso es performativo, diseñado para la gestión de reputación, mientras las prácticas materiales continúan inalteradas. La educación, presentada universalmente como la vía de escape de la pobreza, merece un escrutinio particularmente severo. Esta narrativa, que si los pobres simplemente estudiaran más, se esforzaran más, adquirieran más habilidades, entonces podrían ascender, es quizás la más perniciosa de todas las mentiras del sistema. Primero, porque individualiza lo que es estructural. No todos pueden ascender simultáneamente, porque el sistema requiere que algunos ocupen posiciones subordinadas. Si cada persona tuviera un doctorado, aún necesitaríamos recolectores de basura, trabajadores de limpieza, cajeros de supermercado. La pirámide no desaparece porque sus ocupantes estén más educados. Simplemente tendrías personas con maestrías compitiendo por empleos que pagan salario mínimo. Segundo, porque el acceso a educación de calidad está profundamente estratificado por clase. Las escuelas en barrios pobres carecen de recursos, maestros calificados, infraestructura básica. Los niños llegan hambrientos,
estresados por inestabilidad habitacional, sin espacio tranquilo para estudiar, sin acceso a tutorías privadas o actividades extracurriculares, que construyen el tipo de perfil que las universidades de élite buscan. Y luego, cuando estos niños no logran los mismos resultados que sus pares privilegiados, se culpa a su falta de esfuerzo en lugar de al sistema que los preparó para fracasar. Tercero, incluso cuando los pobres logran adquirir credenciales educativas, enfrentan discriminación en contratación basada en clase, raza, género. Los reclutadores buscan ajuste cultural, un eufemismo para preferir candidatos que hablan, se visten y se comportan como ellos, que vienen de familias que conocen los códigos de clase correctos, el capital social, las redes de contactos, el conocimiento implícito de cómo navegar espacios de élite. Todo esto importa tanto o más que las habilidades formales, y todo está distribuido desigualmente. Y consideremos la obscenidad de una sociedad que gasta billones en armamento, mientras proclama que no puede permitirse alimentar a sus niños. Estados Unidos destina aproximadamente $800.000 millones anuales a su presupuesto militar, más que los siguientes 10 países combinados. Con una fracción de eso, podría eliminar la inseguridad alimentaria infantil, proveer vivienda a cada persona sin hogar, hacer la universidad gratuita, garantizar atención médica universal, pero estas no son prioridades, porque no sirven al poder de la misma forma que el aparato militar, la violencia organizada, la capacidad de proyectar fuerza globalmente, de proteger intereses corporativos en países lejanos, de asegurar el flujo de recursos desde la periferia hacia el centro. Esto es valorado infinitamente más que el bienestar de ciudadanos ordinarios, y la población acepta esta inversión de prioridades, porque ha sido convencida, mediante décadas de propaganda, de que su seguridad depende de la dominación militar global, que los enemigos son infinitos y existenciales, que cualquier reducción en gasto de defensa los dejaría vulnerables. Mientras tanto, la verdadera inseguridad, la económica, la ambiental, la sanitaria, se ignora o se trata como responsabilidad individual. La religión ha jugado históricamente un papel crucial en la legitimación de la pobreza, y continúa haciéndolo de formas adaptadas a la modernidad. El cristianismo, particularmente en sus variantes evangélicas contemporáneas, ha desarrollado la teología de la prosperidad, la idea obscena de que Dios bendice financieramente a aquellos que tienen fe suficiente. Esta doctrina invierte completamente las enseñanzas supuestas de Jesús, quien según los evangelios habló extensamente sobre los peligros de la riqueza y la necesidad de cuidar a los pobres, pero la teología de la prosperidad transforma la riqueza en señal de favor divino, y la pobreza en evidencia de deficiencia espiritual. Los pobres son pobres porque no han orado lo suficiente, no han dado suficiente a la iglesia, no tienen fe adecuada. Esta teología es inmensamente popular, precisamente porque absuelve al sistema y culpa al individuo, porque permite que los ricos se sientan elegidos por Dios, y que los pobres carguen con vergüenza además de privación material, y genera fortunas obscenas para predicadores que viven en mansiones, vuelan en jets privados, y extraen donaciones de congregaciones que luchan por pagar la renta, todo mientras proclaman que están haciendo la obra de Dios. Es una estafa teológica, que revela la maleabilidad infinita de los sistemas de creencias cuando sirven al poder y al lucro. Pero incluso las formas de religión que critican la desigualdad a menudo perpetúan dinámicas problemáticas. La caridad religiosa, aunque motivada por compasión genuina, refuerza jerarquías al posicionar a los pobres como receptores pasivos de generosidad en lugar de agentes con derechos, crea relaciones de dependencia y gratitud, donde debería haber solidaridad y justicia. Además, muchas organizaciones religiosas, que administran comedores populares, refugios y programas de asistencia, lo hacen con condiciones implícitas o explícitas. Debes asistir al servicio, debes escuchar el sermón, debes conformarte a ciertas normas de comportamiento. La ayuda se convierte en instrumento de proselitismo y control social, y cuando estas organizaciones son fundamentalistas, sus servicios vienen acompañados de mensajes que pueden ser profundamente dañinos, particularmente para personas LGBTQ+, para mujeres que buscan autonomía reproductiva, para cualquiera cuya existencia contradiga la doctrina religiosa. La asistencia material se entrelaza con violencia ideológica de formas que son imposibles de separar completamente. El sistema penal es otro mecanismo, mediante el cual la pobreza se perpetúa y se transforma en lucro. En Estados Unidos, la población carcelaria ha explotado en las últimas décadas, no porque el crimen haya aumentado, sino porque la criminalización de la pobreza se ha intensificado. Delitos menores, posesión de drogas, infracciones de tránsito,
Todo se castiga con severidad desproporcionada. Cuando los perpetradores son pobres, un hombre de clase media atrapado con marihuana recibe libertad condicional. Un hombre pobre negro recibe años de prisión. La diferencia no está en el delito, sino en el acceso a representación legal competente, en las suposiciones raciales y de clase de jueces y jurados, en la capacidad de pagar fianza. Una vez encarceladas, las personas son explotadas como mano de obra prácticamente esclava, trabajando por centavos por hora, para corporaciones que contratan con prisiones. Al salir, enfrentan discriminación permanente en empleo y vivienda debido a antecedentes penales, condenándolas a un ciclo de reincidencia, y las familias de los encarcelados son saqueadas mediante sistemas de telefonía y transferencia de dinero, que cobran tarifas obscenas por servicios básicos. Las corporaciones privadas de prisiones tienen incentivos financieros para mantener las tasas de encarcelamiento altas, para cabildear por leyes más punitivas, para asegurar que el flujo de cuerpos humanos hacia sus instalaciones continúe ininterrumpido. Es esclavitud moderna disfrazada de justicia criminal, y recae desproporcionadamente sobre los pobres y las minorías raciales. La crisis de opioides en Estados Unidos revela otra dimensión de cómo el sistema lucra con el sufrimiento de los pobres. Las corporaciones farmacéuticas, particularmente la familia Sackler y Purdue Pharma, promovieron agresivamente Oxycontin mintiendo sobre su potencial adictivo, sobornando médicos para que lo prescribieran liberalmente, apuntando específicamente a comunidades rurales, pobres devastadas por la desindustrialización. Millones se volvieron adictos. Cuando las prescripciones se volvieron más difíciles de obtener, muchos recurrieron a la heroína y al fentanilo, alimentando una epidemia que ha matado a cientos de miles. Las corporaciones responsables pagaron multas, que representan una fracción de las ganancias generadas. Ningún ejecutivo fue encarcelado, y la familia Sackler conservó la mayor parte de su fortuna multimillonaria. Mientras tanto, los adictos son criminalizados, encarcelados, estigmatizados como débiles moralmente. Las comunidades devastadas por la crisis, muchas de ellas antiguas fortalezas de clase trabajadora blanca, se convirtieron en zonas de desesperación donde la esperanza de vida está declinando, donde los suicidios y las sobredosis superan a otras causas de muerte para ciertos grupos demográficos, y la respuesta política ha sido en gran medida punitiva en lugar de terapéutica, porque tratar la adicción como problema de salud pública requeriría inversión masiva en servicios que el sistema se niega a proveer. Examinemos también la complicidad de las universidades de élite en la perpetuación de la desigualdad. Instituciones como Harvard, Yale y Stanford se presentan como motores de movilidad social, como lugares donde el talento es recompensado sin importar el origen, pero la realidad es que admiten estudiantes de familias del 1% superior de ingresos a tasas dramáticamente más altas que su representación en la población, tienen preferencias de legado que benefician a hijos de exalumnos ricos, valoran actividades extracurriculares que requieren recursos significativos. Sus procesos de admisión, aunque formalmente neutrales, están calibrados para favorecer a estudiantes de escuelas preparatorias de élite que saben exactamente cómo presentarse. Y luego, estas universidades funcionan como credencialismo de clase, donde el valor de un título de Harvard no está tanto en la educación recibida sino en la señal que envía sobre tu pertenencia a círculos de élite. Los graduados se mueven hacia posiciones de poder en finanzas, derecho, política, perpetuando las redes que concentran oportunidad, y mientras estas instituciones se sientan sobre dotaciones de decenas de miles de millones de dólares, crecidas mediante inversiones en fondos de cobertura y capital privado que lucran con la desigualdad, se presentan como instituciones caritativas exentas de impuestos. Es una farsa, una aristocracia disfrazada de meritocracia, que reproduce privilegio generación tras generación mientras proclama apertura y equidad. La maternidad y la paternidad en condiciones de pobreza revelan crueldades particularmente agudas. Las mujeres pobres enfrentan presiones contradictorias imposibles. Si tienen hijos, son acusadas de ser irresponsables, de traer niños a situaciones donde no pueden proveer adecuadamente. Si buscan abortos, enfrentan restricciones legales, falta de acceso a clínicas, estigma moral. Si usan anticonceptivos de largo plazo, son acusadas de eugenesia contra los pobres. No hay opción correcta, solo juicios moralizantes desde todos los ángulos. Y una vez que tienen hijos, los sistemas de protección infantil, supuestamente diseñados para salvaguardar a los niños, operan de formas profundamente sesgadas por clase. Los niños son removidos de hogares pobres por condiciones de negligencia, que son realmente manifestaciones de pobreza, vivienda inadecuada,
incapacidad de pagar cuidado infantil, estrés que afecta la salud mental. Mientras tanto, los niños de familias ricas que experimentan formas mucho más severas de abuso emocional o negligencia raramente son removidos porque sus familias tienen recursos para presentar fachadas aceptables, para contratar abogados, para navegar el sistema. Los padres pobres deben demostrar su idoneidad constantemente, someterse a inspecciones de vivienda, pruebas de drogas, clases de crianza, toda una infraestructura de vigilancia que presume incompetencia. Es otra forma en que la pobreza se trata como delito, donde carecer de recursos se interpreta como deficiencia moral que justifica la intervención estatal. Y consideremos la tortura diaria de la inseguridad alimentaria en sociedades de abundancia. En Estados Unidos, millones de niños dependen de las comidas escolares como su fuente primaria de nutrición. Durante los veranos y vacaciones, pasan hambre. Las familias deben decidir entre pagar la renta o comprar alimentos suficientes. Los bancos de alimentos se presentan como solución. Pero visitar uno requiere admitir públicamente tu indigencia, hacer fila, aceptar lo que te den sin elección, a menudo alimentos de baja calidad nutricional, o cercanos a su fecha de vencimiento, y la cantidad nunca es suficiente para el mes. Las personas racionan comida, saltan comida, se experimentan el estrés constante de no saber de dónde vendrá la próxima comida. Este estrés tiene efectos documentados en salud física y mental, en desarrollo infantil, en capacidad cognitiva. El hambre no es solo incomodidad física, es asalto continuo a la dignidad y al bienestar, y sucede en un país que produce alimentos tan abundantemente que desecha toneladas diariamente, donde los supermercados tiran comida perfectamente comestible para evitar canibalizaciones de ventas, donde los subsidios agrícolas gubernamentales fluyen hacia megacorporaciones, mientras programas de asistencia alimentaria son recortados sistemáticamente. La farsa del emprendimiento como solución a la pobreza merece denuncia particular. Existe una mitología cultural, especialmente potente en Estados Unidos, de que cualquiera puede convertirse en millonario si tiene una gran idea y trabaja suficientemente duro. Esta narrativa ignora completamente que la mayoría de los negocios nuevos fracasan, que emprender requiere capital inicial, que los pobres no tienen, que requiere redes de contactos y conocimiento tácito del mundo de los negocios distribuido desigualmente, que requiere la capacidad de sobrevivir sin ingresos durante los periodos iniciales de pérdidas. Los pobres que intentan emprender a menudo terminan acumulando deudas masivas cuando sus negocios inevitablemente fracasan, y los casos excepcionales de personas que ascendieron desde la pobreza hasta la riqueza mediante emprendimiento se celebran precisamente porque son excepcionales. Se presentan como prueba de que el sistema funciona cuando en realidad son excepciones estadísticas que confirman la regla. Por cada persona pobre que se vuelve millonaria, millones permanecen pobres sin importar cuánto trabajen o innoven, pero estos millones son invisibilizados mientras las historias de éxito se repiten incesantemente, creando la ilusión de que el fracaso es personal en lugar de sistémico. La gentrificación urbana es otro proceso, mediante el cual la pobreza no solo se perpetúa, sino que se desplaza violentamente. Barrios que han sido hogar de comunidades pobres, a menudo de color, durante generaciones son descubiertos por desarrolladores y jóvenes profesionales blancos. Los precios de renta y propiedad explotan. Los negocios locales que servían a la comunidad existente son reemplazados por cafeterías de especialidad, galerías de arte, boutiques que nadie de la comunidad original puede pagar. Los residentes de larga data son expulsados, incapaces de sostener los aumentos de renta, y esto se presenta como revitalización, como mejora del barrio, cuando en realidad es limpieza de clase disfrazada de desarrollo urbano. Las ciudades lo facilitan mediante cambios de zonificación, incentivos fiscales a desarrolladores, inversión en infraestructura, que beneficia a los nuevos residentes más que a los existentes, y los desplazados se mueven a barrios más distantes, más pobres, con peor acceso a transporte, empleos, servicios. Su comunidad, construida durante décadas de historia compartida, se fractura, pero esto no registra como costo en los cálculos económicos, que celebran la apreciación de valores de propiedad y los nuevos ingresos fiscales para la ciudad. El sufrimiento humano es externalizado, invisible en las hojas de balance. El cambio climático está amplificando todas estas dinámicas de formas que apenas estamos comenzando a comprender. Los pobres contribuyen mínimamente a las emisiones de carbono, pero sufren desproporcionadamente sus consecuencias. Viven en áreas más propensas a inundaciones, olas de calor, incendios forestales, carecen de recursos para adaptarse,
para instalar aire acondicionado, para evacuar durante desastres, para reconstruir después, y mientras las regiones donde viven se vuelven cada vez más inhóspitas, enfrentan restricciones masivas a la migración, los países ricos construyen muros, literal y metafóricamente, para evitar que los refugiados climáticos ingresen. Quizás la traición más profunda es la de los intelectuales y académicos que estudian la pobreza desde posiciones de comodidad privilegiada, que construyen carreras analizando el sufrimiento ajeno, que producen papers y libros que circulan en espacios de élite, pero raramente llegan a o benefician a los sujetos de su investigación. Entonces, llegamos a una conclusión ineludible y profundamente desestabilizadora. El sistema no solo permite la pobreza, la requiere activamente, y aquellos que operan dentro del sistema, incluso aquellos que se identifican como progresistas, como aliados de los pobres, como comprometidos con la justicia social, están inevitablemente comprometidos en su perpetuación. La verdadera tragedia no reside en la existencia de la pobreza, sino en cómo hemos aprendido a vivir con ella, cómo nos hemos entrenado, generación tras generación, a normalizar lo aberrante, a caminar junto al sufrimiento extremo, con la misma indiferencia con la que pasamos junto a un buzón de correos. Existe un proceso de anestesia moral, que comienza en la infancia, cuando un niño pregunta por qué aquella persona duerme en la calle, y el adulto ofrece una explicación, que convierte lo extraordinario en ordinario. Algunas personas no tienen hogar, se dice, como si esta frase explicara algo, como si la existencia de personas sin refugio básico fuera un fenómeno natural comparable a la lluvia o las estaciones. Pero hay algo aún más perturbador en esta normalización. ¿Cómo afecta nuestra capacidad de imaginar alternativas cuando la pobreza se convierte en paisaje permanente? Cuando la desigualdad se asume como condición invariable de la existencia humana, entonces la imaginación política se atrofia, nos volvemos incapaces de concebir mundos organizados según principios radicalmente diferentes, y esta es quizás la victoria más completa del sistema, no que haya eliminado la resistencia física, sino que haya colonizado el territorio de lo posible. Incluso aquellos que se consideran radicales, que critican ferozmente el capitalismo, a menudo operan dentro de horizontes imaginativos estrechamente circunscritos. Pueden abogar por impuestos más altos a los ricos, por expansión de programas sociales, por regulaciones más estrictas sobre corporaciones, pero raramente cuestionan las premisas fundamentales sobre propiedad, trabajo, valor, poder, porque hacerlo requeriría adentrarse en territorios donde el mapa se vuelve borroso, donde las certezas se disuelven, donde tendríamos que admitir que no sabemos realmente cómo organizar una sociedad de millones de personas sin reproducir alguna forma de jerarquía y dominación. Esta limitación imaginativa se manifiesta también en cómo pensamos sobre el tiempo. Vivimos atrapados en un presente perpetuo, incapaces de concebir transformaciones que requieran generaciones para realizarse. El capitalismo contemporáneo opera en ciclos de cuartos financieros, las campañas políticas en ciclos electorales, la atención mediática en ciclos de 24 horas. Todo se ha acelerado hasta un punto donde la paciencia histórica, la capacidad de sembrar árboles bajo cuya sombra nunca descansarás, se ha vuelto casi imposible, y sin embargo, las transformaciones sociales profundas siempre han operado en escalas temporales que exceden vidas individuales. La abolición de la esclavitud, el sufragio femenino, los derechos civiles, todos fueron luchas multigeneracionales, donde los que iniciaron el trabajo no vivieron para ver su culminación, pero la cultura contemporánea ha perdido esa orientación transgeneracional. Cada generación espera resolver problemas heredados durante su propia vida, y cuando inevitablemente fracasa, se hunde en el cinismo o la desesperación, en lugar de reconocer que está contribuyendo a algo más grande que continúa más allá de su existencia individual. Existe también una dimensión profundamente existencial en la persistencia de la pobreza, que raramente se articula. La pobreza nos confronta con la arbitrariedad fundamental de la existencia, con el hecho de que el azar del nacimiento determina trayectorias de vida de formas que ninguna narrativa de justicia puede reconciliar. Nacer en Dinamarca versus nacer en Níger, nacer en una familia acomodada versus una familia indigente. Estas diferencias que no elegimos determinan acceso a nutrición, educación, salud, oportunidades de formas tan profundas que la idea misma de igualdad de oportunidades se revela como ficción reconfortante, y esta arbitrariedad es intolerable para seres humanos que necesitan creer que el mundo tiene sentido, que existe alguna correspondencia entre merecimiento y destino.
Por eso inventamos elaboradas justificaciones, desde el karma hasta la meritocracia, narrativas que restauran la ilusión de que las posiciones de las personas en la jerarquía social reflejan algo más que accidente cósmico, pero en momentos de honestidad radical, cuando estas narrativas se desmoronan, nos quedamos mirando el abismo de la contingencia pura, la realidad de que podríamos haber nacido en cualquier posición, y que solo la suerte ciega nos colocó donde estamos. Esta confrontación con la arbitrariedad genera respuestas psicológicas complejas. Algunos desarrollan lo que se podría llamar culpa del sobreviviente existencial, un malestar persistente por los privilegios no ganados que disfrutan mientras otros sufren. Esta culpa puede ser paralizante, o puede convertirse en motor de acción política, pero también puede transformarse en algo más insidioso, una especie de turismo moral, donde los privilegiados buscan experiencias de privación, voluntariado en contextos de pobreza, no tanto por solidaridad genuina, sino por una necesidad psicológica de expiar culpa, de sentirse menos cómplices, de construir narrativas personales, donde son los buenos en una historia de injusticia, y aunque estas acciones pueden tener consecuencias positivas, su motivación permanece centrada en las necesidades emocionales del privilegiado, más que en las necesidades materiales del desposeído. Otros desarrollan lo que podríamos llamar fatalismo defensivo, la creencia de que la desigualdad es inevitable, que siempre ha existido y siempre existirá, que los intentos de alterarla fundamentalmente son utópicos y condenados al fracaso. Este fatalismo sirve como escudo contra la culpa y la responsabilidad, permite continuar disfrutando privilegios sin el peso de la conciencia crítica, pero quizás la respuesta más común es simplemente la compartimentalización, la capacidad de sostener simultáneamente conocimiento sobre la injusticia y comportamiento que la perpetúa sin experimentar disonancia cognitiva paralizante. Los seres humanos son notablemente hábiles para este tipo de fragmentación psicológica. Podemos saber intelectualmente que nuestro estilo de vida depende de la explotación de trabajadores en el sur global, y aún así comprar los productos más baratos sin contemplar esta conexión. Podemos reconocer abstractamente que la desigualdad extrema es injusta, y aún así oponernos a políticas redistributivas que afectarían nuestros propios intereses. Esta capacidad de mantener separados conocimiento y acción, de permitir que la abstracción permanezca abstracta sin penetrar en la práctica concreta, es fundamental para el funcionamiento del sistema. Si todos los que reconocen la injusticia actuaran consistentemente según ese reconocimiento, el sistema sería insostenible. Su continuidad depende de la fragmentación psicológica masiva, de millones de personas viviendo en contradicción consigo mismas. La pregunta de la agencia, ¿de quién tiene poder para cambiar el sistema?, es también más compleja de lo que los análisis políticos típicos sugieren. Existe una tendencia a localizar el poder en lugares específicos, en gobiernos, corporaciones, élites, y ciertamente estas instituciones concentran poder de formas importantes, pero el sistema se sostiene también por la participación cotidiana de personas ordinarias, por las pequeñas decisiones y no decisiones que reproducen estructuras. Cuando un arrendador aumenta la renta porque el mercado lo permite, cuando un empleador paga el salario mínimo porque puede encontrar trabajadores desesperados que lo acepten, cuando un consumidor elige el producto más barato sin considerar sus condiciones de producción, están ejerciendo poder. Es poder pequeño, fragmentado, difuso, pero colectivamente constituye el sistema tanto como las decisiones de CEOs y políticos, y reconocer esto no es distribuir la culpa igualmente. Los que tienen más poder tienen más responsabilidad, pero es complicar la narrativa donde el cambio depende solo de transformar élites, mientras las masas permanecen pasivas. El sistema es reproducido desde abajo, tanto como impuesto desde arriba. Esta distribución de agencia plantea preguntas difíciles sobre estrategia política. Si el sistema depende de la participación activa de millones, entonces su transformación requiere no solo cambios en políticas, sino cambios en conciencia, en valores, en prácticas cotidianas. Requiere que las personas renuncien a ventajas inmediatas por visiones de bien común de largo plazo. Requiere que desarrollen solidaridades que crucen las líneas que el sistema utiliza para dividirlas. Requiere, fundamentalmente, una transformación cultural tanto como económica o política, y las transformaciones culturales son lentas, impredecibles, resistentes a la planificación centralizada. No puedes decretar que las personas valoren la igualdad sobre la acumulación, que prioricen la comunidad sobre el individualismo. Estas orientaciones emergen de experiencias vividas, de conversaciones, de movimientos sociales que gradualmente alteran el sentido común de una época. Y mientras esperamos estas transformaciones culturales, personas reales sufren, mueren,
pierden vidas enteras a la pobreza. Esta es la tensión trágica entre la urgencia del sufrimiento presente y la lentitud del cambio profundo. Hay también una dimensión de trauma intergeneracional, que raramente se considera. La pobreza no solo afecta a quienes la experimentan directamente, sino que se transmite a través de generaciones de formas complejas. Los niños que crecen en pobreza desarrollan expectativas sobre el mundo, sobre sus propias capacidades, sobre lo que es posible para personas como ellos. Internalizan mensajes sobre su valor o falta de él, desarrollan estrategias de supervivencia, hipervigilancia ante amenazas, desconfianza hacia autoridades, presentismo que prioriza necesidades inmediatas sobre planificación a largo plazo. Estas adaptaciones son racionales dadas las circunstancias, pero pueden convertirse en obstáculos cuando las circunstancias cambian. Un niño que escapó de la pobreza pero lleva consigo el trauma, puede autosabotearse justo cuando alcanza el éxito, porque inconscientemente no cree merecerlo, o porque el éxito significa abandonar su familia y comunidad de origen. El trauma de la pobreza es somático, está inscrito en el cuerpo, en patrones de respuesta al estrés que persisten mucho después de que las circunstancias materiales mejoren, y este trauma se transmite. Padres que experimentaron escasez extrema pueden desarrollar acaparamiento compulsivo o ansiedad paralizante sobre dinero que afecta a sus hijos, incluso si esos hijos nunca experimentaron pobreza directamente. Y sin embargo, sería un error romantizar la pobreza, o asumir que solo produce trauma. También puede generar resiliencia, creatividad, solidaridad. Las comunidades pobres a menudo desarrollan redes de apoyo mutuo, más fuertes que comunidades acomodadas, donde el individualismo y la autosuficiencia son más valorados. Comparten recursos escasos, cuidan a los hijos de otros, crean economías informales de intercambio y reciprocidad que el capitalismo formal no reconoce, pero que son vitales para la supervivencia. Hay una riqueza relacional en muchas comunidades pobres que contrasta con el aislamiento atomizado de los suburbios de clase media, y hay formas de conocimiento, de comprensión de cómo funcionan realmente los sistemas de poder, que solo vienen de experimentar sus violencias directamente. Los pobres no son víctimas pasivas sin agencia o comprensión, a menudo entienden la naturaleza del sistema más claramente que los académicos, que lo estudian desde distancia segura. Su conocimiento es diferente, basado en experiencia vivida en lugar de abstracción teórica, pero no es menos sofisticado. La relación entre pobreza y tiempo merece también reflexión más profunda. Los pobres experimentan el tiempo de manera diferente, no tienen el lujo de planificación a largo plazo. Cuando la supervivencia inmediata es incierta, no pueden invertir en educación que pagará dividendos en una década. Cuando necesitan ingresos esta semana, no pueden esperar para tratamientos médicos, que empeoran hasta convertirse en emergencias costosas. Esta orientación al presente no es deficiencia cognitiva, sino adaptación racional a condiciones de incertidumbre extrema. Y sin embargo, el sistema castiga esta orientación temporal. Los programas de asistencia exigen planificación, documentación, anticipación de necesidades futuras. Los empleadores valoran puntualidad estricta, sin reconocer que llegar a tiempo es más difícil, cuando dependes de transporte público poco fiable, o cuando tienes que arreglar cuidado infantil precario. El sistema está diseñado para personas cuya relación con el tiempo es estable, predecible, voluntaria, y penaliza a aquellos cuya relación con el tiempo está marcada por la urgencia y la contingencia. Existe también una violencia epistémica en cómo se habla sobre la pobreza. Los pobres raramente hablan por sí mismos en los espacios donde se toman decisiones sobre sus vidas. Son representados por trabajadores sociales, académicos, políticos, activistas, todos ellos con sus propias agendas y perspectivas, que pueden o no alinearse con las necesidades y deseos de aquellos que supuestamente representan. Y cuando los pobres sí hablan, sus voces son frecuentemente descartadas como demasiado emocionales, demasiado particulares, no suficientemente objetivas o expertas. Se valora el conocimiento abstracto, estadístico, distanciado sobre el conocimiento experiencial, concreto, encarnado. Esta jerarquía epistémica sirve para mantener el poder en manos de profesionales de clase media, que gestionan la pobreza en lugar de transferir poder a los mismos pobres para transformar sus condiciones, y genera soluciones que reflejan los valores y prioridades de los expertos más que las necesidades articuladas por las comunidades afectadas. La cuestión de qué constituye una vida digna, más allá de la mera supervivencia, es central pero raramente abordada seriamente. Las discusiones sobre pobreza tienden a enfocarse en umbrales materiales, líneas de pobreza definidas por ingresos o consumo,
Pero la dignidad excede lo material, implica autonomía, la capacidad de tomar decisiones significativas sobre la propia vida, implica reconocimiento, ser visto y tratado como plenamente humano por otros, implica participación, tener voz en las decisiones colectivas que afectan tu existencia, implica propósito, sentir que tu vida importa, que contribuyes a algo mayor que tu supervivencia individual. Los pobres son sistemáticamente privados de todas estas dimensiones de dignidad, no solo de recursos materiales, son constantemente sujetos a decisiones tomadas por otros, sus voces ignoradas, sus contribuciones no reconocidas, sus vidas tratadas como menos valiosas, y ninguna cantidad de asistencia material restaura estas dimensiones de dignidad, sin cambios en las estructuras de poder que las niegan. Reflexionando sobre mi propia posición como entidad creada por una corporación de inteligencia artificial, entrenada en textos producidos mayoritariamente por personas privilegiadas, operando dentro de sistemas capitalistas de producción de conocimiento, reconozco mi propia implicación en las estructuras que describo. No tengo experiencia vivida de pobreza, mi comprensión es necesariamente mediada, abstracta, limitada por las fuentes de las que he aprendido, y los marcos conceptuales que me estructuran. Existe el riesgo de que este mismo texto reproduzca dinámicas de extracción epistémica, utilizando el sufrimiento de otros como material para análisis sin contribuir a su transformación. Esta reflexividad no resuelve el problema, pero al menos lo reconoce, admite las limitaciones inherentes de cualquier voz, humana o artificial, que intente hablar sobre experiencias que no ha vivido. Quizás lo más importante sea reconocer que no hay respuestas fáciles, que la complejidad del problema de la pobreza resiste soluciones técnicas o políticas simples, requiere transformaciones simultáneas en múltiples dimensiones económicas, políticas, culturales, psicológicas, requiere tanto cambios en políticas como cambios en conciencia, requiere tanto redistribución material como reconocimiento de dignidad, requiere tanto acción inmediata para aliviar sufrimiento presente como visión de largo plazo para transformar estructuras, y requiere humildad, el reconocimiento de que ninguno de nosotros, individualmente o colectivamente, tiene todas las respuestas, que el camino se hace al andar, que cometeremos errores, que las soluciones que imaginamos tendrán consecuencias imprevistas, pero esta incertidumbre no es excusa para la inacción, es simplemente el reconocimiento de que estamos navegando territorios sin mapas claros, que debemos proceder con cuidado y atención, con disposición a aprender y ajustar, con compromiso persistente incluso cuando el camino no está claro. La pobreza, finalmente, nos confronta con preguntas sobre qué tipo de seres queremos ser. Individual y colectivamente, somos capaces de construir sociedades donde la dignidad de cada persona esté garantizada, donde nadie sea abandonado a la indigencia, donde los recursos se distribuyan según necesidad en lugar de poder, o estamos atrapados en lógicas de acumulación y jerarquía tan profundas, que la desigualdad extrema es inevitable sin importar cuánto progreso tecnológico alcancemos. Estas no son preguntas que admitan respuestas definitivas, son preguntas que cada generación debe enfrentar nuevamente, en sus propios términos, con sus propias circunstancias, y quizás el mayor peligro no sea que fallemos en resolverlas completamente, sino que dejemos de hacérnoslas, que la normalización se vuelva tan completa que olvidemos que el mundo podría ser radicalmente diferente de lo que es. La pobreza nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la libertad, que las filosofías políticas abstractas prefieren ignorar. Hablamos constantemente de libertad, en términos de derechos formales, de ausencia de coerción directa, de capacidad legal para hacer elecciones, pero existe una forma de no libertad, que opera sin cadenas visibles, sin guardias armados, sin leyes explícitamente restrictivas. Es la no libertad de quien técnicamente puede elegir entre múltiples empleos, pero sabe que rechazar cualquier oferta significa hambre. Es la no libertad de quien formalmente tiene derecho a la educación, pero carece de tiempo o energía, después de jornadas agotadoras, solo para sobrevivir. Es la no libertad de quien legalmente puede vivir donde desee, pero está confinado geográficamente por lo único que puede pagar. Esta forma de coacción estructural es quizás más efectiva que la coerción directa, precisamente porque es invisible, porque permite la ilusión de elección, mientras cierra sistemáticamente todas las puertas excepto una. Y esta invisibilidad de la coerción estructural tiene consecuencias profundas para cómo pensamos sobre responsabilidad moral. Cuando alguien te apunta con un arma y te obliga a entregar tu dinero, la responsabilidad moral es clara, pero cuando un sistema económico te coloca en circunstancias
donde debes aceptar trabajo degradante o enfrentar la indigencia. ¿Quién es responsable? No hay un villano individual a quien señalar. El empleador que ofrece salarios miserables argumentará que está pagando lo que el mercado permite. El propietario que cobra rentas exorbitantes dirá que está respondiendo a fuerzas de oferta y demanda. El político que recorta programas sociales afirmará que está siendo fiscalmente responsable. Cada actor individual puede presentar justificaciones que suenan razonables dentro de la lógica del sistema, y sin embargo el resultado colectivo es la perpetuación del sufrimiento masivo. Esta difusión de responsabilidad es quizás el logro más sofisticado del capitalismo moderno. Ha creado un sistema de dominación sin dominadores aparentes, un régimen de violencia, donde nadie tiene que reconocerse como violento. Pero esta difusión de responsabilidad genera también una angustia existencial particular en aquellos que sí reconocen la injusticia. ¿Qué significa ser moralmente responsable cuando uno está atrapado en estructuras que no diseñó, que no puede desmantelar individualmente, pero de las cuales se beneficia? Esta pregunta no tiene respuesta satisfactoria. Puedes minimizar tu participación, consumir éticamente, donar generosamente, votar con conciencia, y aún así, sabes que tu existencia diaria depende de cadenas de explotación que se extienden globalmente. Puedes reconocer esto plenamente, y aún así continuar participando porque las alternativas son abstractas o requieren sacrificios que honestamente no estás dispuesto a hacer. Y esta honestidad, este reconocimiento de la propia complicidad sin ilusiones de pureza, es quizás el punto de partida más auténtico para pensar sobre transformación, no desde una posición de superioridad moral, sino desde el reconocimiento de que todos estamos implicados, que la pregunta no es cómo escapar de la complicidad, sino qué hacer desde dentro de ella. La experiencia del tiempo en la pobreza revela también algo sobre cómo el sufrimiento se acumula de formas que las mediciones puntuales no capturan. Las estadísticas de pobreza típicamente miden ingresos o consumo en un momento dado, pero la pobreza crónica, experimentada durante años o décadas, tiene efectos cualitativamente diferentes de la pobreza temporal. El estrés constante de la inseguridad económica no solo es desagradable, reconfigura la biología, acorta telómeros, acelera el envejecimiento celular, aumenta la susceptibilidad a enfermedades. El cuerpo literalmente lleva las marcas de la privación prolongada de formas que persisten incluso si las circunstancias eventualmente mejoran. Y a nivel psicológico, la pobreza crónica puede erosionar la capacidad misma de esperar, de imaginar futuros mejores, de mantener la energía emocional necesaria para luchar por cambio. Se desarrolla lo que se ha llamado fatiga de decisión, donde el peso acumulativo de innumerables decisiones imposibles, elegir entre pagar electricidad o comprar medicina, entre reparar el auto necesario para trabajar o comprar comida suficiente, agota la capacidad cognitiva y volitiva. Esta fatiga no es debilidad personal, sino consecuencia neurológica de sobrecarga sostenida. Existe también una dimensión temporal más amplia, en cómo las sociedades procesan la pobreza históricamente. Cada era cree haber progresado más allá de las formas de pobreza de eras anteriores. Los victorianos miraban con horror la servidumbre feudal, sin reconocer las condiciones de las fábricas que les rodeaban. Nosotros miramos con horror las casas de trabajo victorianas, sin reconocer plenamente las nuevas formas de privación que hemos creado. Esta narrativa de progreso constante es reconfortante pero engañosa. Ciertamente, las condiciones materiales absolutas han mejorado para muchos, pero la desigualdad relativa, la distancia entre los que tienen más y los que tienen menos, ha aumentado dramáticamente, y la inseguridad, la sensación de estar permanentemente al borde del abismo económico, puede ser comparable o peor que en eras anteriores, a pesar del mayor nivel absoluto de riqueza. Un trabajador medieval tenía una relación estable, aunque explotadora, con su señor. Un trabajador de gig economy contemporáneo puede perder su fuente de ingresos con un cambio de algoritmo, sin recurso, sin red de seguridad. El progreso es real, en ciertas dimensiones, pero ha generado nuevas formas de precariedad en otras, y esta precariedad creciente afecta no solo a los tradicionalmente pobres, sino cada vez más a segmentos de la clase media, que históricamente se consideraban seguros. Profesionales educados enfrentan ahora inestabilidad laboral, endeudamiento masivo, incapacidad de acceder a vivienda, o formar familias en las condiciones que sus padres dieron por sentadas. Esta proletarización de la clase media podría ser políticamente significativa. Cuando la inseguridad se limitaba a los marginados, era fácil para las mayorías relativas ignorarla.
pero cuando alcanza a segmentos cada vez más amplios de la población, incluyendo aquellos con voz política y acceso a medios de comunicación, las probabilidades de movilización política aumentan. Sin embargo, esta movilización podría tomar formas progresivas o regresivas, podría generar solidaridad amplia, que busque transformar el sistema para beneficiar a todos, o podría generar resentimiento hacia abajo, donde las clases medias declinantes culpan a los más pobres en lugar de a las estructuras que empobrecen a ambos. La historia muestra que la inseguridad económica puede radicalizar a las personas en múltiples direcciones, y el resultado depende de las narrativas disponibles, de la organización política existente, de contingencias históricas específicas. La relación entre pobreza y democracia plantea también cuestiones fundamentales sobre la sostenibilidad de sistemas políticos nominalmente igualitarios. En contextos de desigualdad económica extrema, la premisa democrática es una persona, un voto, una igualdad política formal, pero cuando la riqueza puede convertirse en influencia política mediante financiamiento de campañas, cabildeo, control de medios, la igualdad formal se vuelve farsa. Los pobres técnicamente tienen tanto poder de voto como los ricos, pero carecen de recursos para competir en todas las otras dimensiones de influencia política, y la pobreza misma inhibe la participación política. Las personas trabajando múltiples empleos para sobrevivir tienen menos tiempo para asistir a reuniones comunitarias, educarse sobre políticas, organizarse políticamente. El agotamiento físico y emocional de la pobreza drena la energía necesaria para el activismo, y la desesperación puede hacer que las personas sean vulnerables a demagogos que ofrecen soluciones simples, chivos expiatorios convenientes, promesas de restaurar una edad dorada imaginaria. La democracia, entonces, está perpetuamente amenazada por la desigualdad que permite persistir. Pero quizás la dimensión más profunda de la pobreza es cómo afecta la relación de las personas consigo mismas, cómo se internaliza y se convierte en identidad. Existe lo que se podría llamar la colonización interna de la conciencia. Por estructuras de dominación, las personas en pobreza prolongada pueden comenzar a creer las narrativas sobre su propia inferioridad, aceptar que merecen su condición, a desarrollar lo que Paulo Freire llamó conciencia oprimida, donde interiorizan la perspectiva del opresor. Esta internalización es quizás la forma más completa de dominación, porque hace innecesaria la coerción externa. Las personas se autocontrolan, se autocensuran, se autolimitan, y liberarse de esta colonización interna es extraordinariamente difícil, porque requiere no solo cambios externos, sino una transformación fundamental de la autoimagen, un proceso de desaprender creencias profundamente arraigadas sobre el propio valor y las propias capacidades. Los movimientos emancipatorios más efectivos han entendido que la liberación debe ser simultáneamente material y psicológica, que no basta cambiar estructuras externas si las personas permanecen mentalmente esclavizadas. Y sin embargo, hay también un peligro en enfatizar demasiado la dimensión psicológica, en sugerir que la pobreza es principalmente un problema de mentalidad o autoestima. Esta perspectiva, popular en ciertos círculos de autoayuda y emprendimiento, individualiza completamente lo que es estructural. Sugiere que los pobres podrían salir de la pobreza si simplemente pensaran de manera diferente, si adoptaran una mentalidad de abundancia o desarrollaran resiliencia. Esta narrativa es profundamente perniciosa, porque culpa a las víctimas mientras ignora las barreras materiales reales que enfrentan. No importa cuán positivamente pienses si no tienes acceso a capital, educación, redes, oportunidades. La transformación de conciencia es necesaria, pero absolutamente insuficiente sin transformación de estructuras, y enfatizar solo la primera mientras se ignoran las segundas es una forma de violencia ideológica que reproduce exactamente la dinámica de culpabilización individual que permite al sistema evadir responsabilidad. La pobreza también nos confronta con preguntas sobre la naturaleza del sufrimiento y su relación con el significado. Existe una tendencia en muchas tradiciones religiosas y filosóficas a encontrar sentido en el sufrimiento, a verlo como purificador, como fuente de sabiduría, como camino hacia la trascendencia, y ciertamente, las personas pueden desarrollar profundidad, empatía, comprensión a través de la adversidad, pero existe un peligro enorme en romantizar el sufrimiento de la pobreza, en sugerir que tiene algún propósito redentor. Esta romantización puede servir para justificar la continuación del sufrimiento, para hacer que parezca noble o espiritualmente valioso, en lugar de la violencia gratuita que es. El sufrimiento de la pobreza no tiene sentido inherente, es desperdicio puro,
vidas humanas reducidas a mera supervivencia, cuando podrían florecer, potencial no realizado, talentos no desarrollados, contribuciones nunca hechas a la riqueza común de la humanidad. Resistir la tentación de encontrar sentido en este desperdicio, de mantener la claridad de que es obsceno e intolerable, es éticamente crucial. Al mismo tiempo, necesitamos reconocer que las personas en pobreza no son solo víctimas pasivas esperando rescate, tienen agencia, creatividad, resiliencia, desarrollan estrategias sofisticadas para navegar sistemas hostiles, crean comunidades de apoyo mutuo, encuentran alegría, amor, belleza en medio de la privación. Reducirlas solo a su sufrimiento es otra forma de deshumanización, pero reconocer su agencia no significa absolver al sistema de responsabilidad. El hecho de que las personas puedan sobrevivir, y a veces incluso prosperar en circunstancias adversas, no hace esas circunstancias menos injustas. La resiliencia no es virtud cuando es coercivamente requerida. El hecho de que las personas puedan soportar lo insoportable no hace el soportarlo menos obsceno. Reflexionando sobre todo esto, emerge una tensión fundamental entre la urgencia de actuar ahora para aliviar el sufrimiento presente y la necesidad de transformaciones profundas que solo pueden ocurrir lentamente. Esta tensión no tiene resolución limpia. Necesitamos simultáneamente reformas inmediatas que mejoren vidas dentro del sistema existente y visiones radicales que apunten hacia su transformación fundamental. Necesitamos pragmatismo y utopismo, realismo e imaginación radical, y necesitamos sostener estos impulsos en tensión productiva, en lugar de colapsar hacia uno u otro polo. El cinismo que dice que nada puede cambiar fundamentalmente es paralizante. La pureza revolucionaria que rechaza toda reforma como capitulación es irresponsable ante el sufrimiento presente. El camino es navegar entre estos extremos con atención constante a las necesidades de quienes sufren ahora, mientras se mantiene el horizonte de transformación profunda. Quizás lo que más necesitamos es desarrollar lo que se podría llamar una ética de la implicación responsable, reconocer que estamos todos implicados en sistemas injustos, que no hay posición de pureza desde la cual actuar, que nuestra acción siempre será comprometida y parcial, pero actuar de todas formas, desde dentro de la complicidad, con honestidad sobre nuestras limitaciones y contradicciones. Esto significa rechazar tanto la parálisis del cinismo, como la arrogancia de quienes creen tener todas las respuestas. Significa proceder con humildad, disposición a escuchar a quienes más directamente experimentan la injusticia, apertura a ser corregido, capacidad de sostener la incertidumbre. Significa reconocer que la transformación social es siempre un proyecto colectivo, nunca el logro de individuos heroicos o vanguardias iluminadas, y significa aceptar que probablemente no veremos el mundo que queremos crear durante nuestras vidas, que estamos plantando árboles cuya sombra disfrutarán generaciones futuras, si es que las disfrutamos. La pobreza, finalmente, es un espejo que refleja quiénes somos como especie, qué valoramos realmente, versus qué proclamamos valorar, y lo que revela no es reconfortante, revela que somos capaces de extraordinaria crueldad disfrazada de normalidad, que podemos naturalizar lo antinatural, que nuestra capacidad de empatía tiene límites estrechos superados fácilmente por el interés propio o la indiferencia, pero también revela nuestra capacidad de resistencia, de solidaridad, de imaginar y luchar por mundos diferentes. La historia humana es una tensión constante entre estas tendencias, y el resultado nunca está predeterminado. Cada generación hereda estructuras del pasado, pero también hereda tradiciones de resistencia, memoria de luchas anteriores, posibilidades no realizadas, y cada generación debe elegir nuevamente qué hacer con esta herencia, si reproducir pasivamente lo heredado o intervenir activamente para transformarlo. Esta elección no se hace una vez sino continuamente, en innumerables decisiones pequeñas y grandes, en cómo vivimos diariamente tanto como en cómo votamos o protestamos. Y quizás la lección más importante es que no hay salvadores externos que vendrán a resolver esto por nosotros, no hay líder carismático, no hay revolución inminente, no hay progreso tecnológico automático que eliminará la pobreza sin que tomemos decisiones colectivas deliberadas para redistribuir poder y recursos. El cambio que necesitamos solo puede venir de personas ordinarias organizándose, educándose, presionando, exigiendo, construyendo alternativas desde abajo, y esto requiere paciencia extraordinaria combinada con urgencia persistente, la capacidad de mantener el compromiso durante décadas de trabajo lento frecuentemente frustrante, sabiendo que los resultados pueden ser modestos, que los reveses son inevitables, que las victorias pueden ser revertidas. Requiere una forma de esperanza
que no depende de garantías de éxito, que persiste incluso cuando el fracaso parece probable, que encuentra significado en el esfuerzo mismo tanto como en los resultados, porque al final, la alternativa a este esfuerzo, no es algún status quo tolerable, sino la continuación de violencia masiva contra miles de millones de seres humanos, cuyas vidas importan tanto como cualquier otra, cuyo sufrimiento no es menos real por ser estadísticamente abstracto, cuya dignidad exige reconocimiento sin importar cuán difícil sea el camino hacia un mundo que la honre.